principalmente el día de hoy en historia, tiene que ver con una reconstrucción de los temas trabajados desde lo que sucedió esta consideración de la pandemia y vamos a ver las clases, reconstruir algo de las clases, donde comenzamos, principalmente con los temas referidos a la perspectiva de las sociedades precolombinas. ¿Qué podemos nosotros reconstruir? Principalmente entender, ¿de sociedades precolombinas estamos hablando? ¿Alguien? ¿De cuáles nomás son las sociedades precolombinas? Los incas. Incas, Los mayas. mayas Aztecas. y los Indígenas. aztecas. Ya, los que nosotros llamamos por lo general indígenas, ¿sí? Hablamos de aztecas, mayas e incas. Principalmente nosotros nos centramos en las consideraciones y cosmovisiones de estos grupos. Hablamos del concepto reciprocidad. ¿Por qué lo vuelvo a nombrar y por qué era importante? Porque la reciprocidad es una consideración de los pueblos indígenas que a veces dentro de nuestras consideraciones actuales de la sociedad han ido cambiando. La reciprocidad como cosmovisión del mundo es esto, es la mutua cooperación de las cosas para poder obtener un sentido amplio de la realidad. Por lo tanto, tanto aztecas, mayas, incas, dependiendo de su cosmovisión, de su visión particular, aún así tienen el criterio de la reciprocidad y era mucho más marcado en los incas. Nosotros nos centramos alrededor de las clases directamente en los incas, porque son primero los pueblos que directamente nos atañen a nosotros como sudamericanos y directamente también nos atañen porque son las cosmovisiones y los criterios que se deben reconstruir desde las visiones de ciudadanía, desde las visiones de la filosofía y más aún en la consideración de la historia. Entonces, otro concepto importante a recordar, la redistribución, no olvidarse quiénes eran ayus. ¿Alguien? ¿Quién era el ayu? ¿A quién llamamos? Conformaba la comunidad. El ayu ya sí conforma la comunidad, la sociedad. Hablamos directamente del conjunto de las personas de estas comunidades que por medio de un representante le entregaban al Inca uno de sus excedentes, hablemos principalmente del alimento, para que lo redistribuya. Una parte iba para estos elementos o estos grupos sociales principalmente que no poseían ingresos directos, porque los ingresos del alimento estaban asociados con los campesinos, con las personas que trabajaban la tierra. El ejército, los especialistas no estaban directamente asociados con estas consideraciones. ¿Quién lo redistribuía? ¿Quién era el curaca? El guardián, algo así. El guardián, sí, podremos decir que es un guardián, principalmente es un jefe político y administrativo de los ayllus. Por lo tanto, este representante estaba encargado también de dividir a diferentes sectores y era el jefe, el que administraba. Porque era importante tomar en cuenta las consideraciones de redistribución y reciprocidad dentro de las consideraciones precolombinas. Porque uno de los ámbitos más importantes, hablando de los incas, es la organización. Es de tener sociedades como los ayllus, donde está la gente y tener una cabeza que redistribuye, no solo el inca como emperador, como el jefe, sino que hay diferentes secciones dentro de la sociedad que permiten que el alimento llegue a todos. No se olviden, los incas son una de las sociedades que no sufrían de pobreza en el sentido de alimento. Todos tenían alimento. Los incas no entendían, por ejemplo, la consideración de la riqueza como la entendemos nosotros. No era el oro, no era el dinero, era el alimento lo más importante. Por lo tanto, lo que se intentó redistribuir a todas las personas siempre fue el alimento. No se olviden de esas dos consideraciones. Entrando dentro de la perspectiva propia de dónde se asentaron estas poblaciones, nosotros vimos el Andes de Puna y el Andes de Páramo. ¿Alguien diferencia entre Andes de Puna, Andes de Páramo, de las ideas que nosotros retomamos? Que el Andes de Puno era más seca y el Andes de Páramo
era más, Húmedo. con más humedad. Y Eso, muy bien. pero estaban en distintas ubicaciones también. Lice, perdón que Sí. le interrumpa. También me dijo Sebastián que lo disculpe, por favor, que se dañó un poste por su casa y que se le fue la luz. Ya que no hay ningún inconveniente, yo entiendo que debe haber pasado algo, por eso también se salió de la anterior clase. Que no se preocupe, digan. Y sí, una de las consideraciones que diferencia el Andes de Puna del Andes de Páramo, no se olviden, los pisos climáticos. Hablamos de la altitud. Por eso, hablamos principalmente de Bolivia, Perú, como consideraciones de Andes de Puna, Chile y Argentina por su extensión, ¿sí? Y el piso en el cual se encuentran. El Andes de Páramo está más en Venezuela, Colombia y Ecuador por la consideración también de los pisos en los cuales se encuentran. Y el Andes de Páramo es un ecosistema muy variado en cuestiones de, no tanto de su vegetación, ya que si nosotros vemos, la vegetación es muy parecida, es prácticamente un desierto, pero hay la consideración del agua. El Andes de Páramo tiene mayor concentración de agua y está conlindando la visión principal de los valles y estos estrechos, el acceso de los pisos climáticos. Si nosotros vamos, por ejemplo, de la sierra a la costa y hacemos un cambio de clima, pasamos por un páramo y el páramo cambia la perspectiva. Por lo general, el páramo es extremadamente frío, pero el frío del páramo no impide la posibilidad de lo que ustedes ven aquí, del agua y de la posibilidad de tener ciertos elementos que son también la posibilidad de que haya mucha vida dentro del páramo gracias a este elemento, ¿sí? No olvidarse de eso de forma general. Vamos directamente ya entonces retomando la arquitectura inca. ¿Qué decíamos sobre la arquitectura inca? ¿Alguien se acuerda? Era la más avanzada en su época. Bueno, podemos decir que desde las consideraciones de los amplios elementos que se encuentran dentro de la arquitectura inca, podríamos nombrarlo así. Pero no se olviden que mayas y aztecas tuvieron unos avances importantes en cuestiones de astronomía. Por lo tanto, si nosotros vemos a los mayas y su tan elogiado y criticado calendario maya, que es una interpretación del calendario por la posición de luna y sol, principalmente de entender los astros, plantea que ellos tuvieron un avance en otro sentido. No era tan importante cómo se les ubicaba a las personas, pero si nosotros vemos los templos que son piramidales, las pirámides mayas, las pirámides en general, estas consideraciones del centro norte de América, son consideraciones pensadas con esta visión. ¿Algo más de la arquitectura inca que recordamos? Sobre las El terrazas, manejo de terrazas. Ya, muy bien. Las dos consideraciones que se han dicho sobre las terrazas. También que no modificaban la tierra, sino que ellos asentaban en la tierra. Muy No bien. Una de las modificaban la consideraciones, formación. sí, muy bien, Chile. Dentro de esta consideración hay que puntualizar algo. Dentro de los videos que nosotros observamos y algo que es muy interesante dentro de la arquitectura inca es que no apisan la tierra, no le hacen llana, la montaña no la cortan, sino que construyen alrededor de la quebrada. Y es muy interesante ver el avance arquitectónico de los incas, porque si nosotros solo en la perspectiva de Machu Picchu, por ejemplo, vemos cómo han construido en la ladera. Por medio de las terrazas también era muy importante la consideración de la terraza para los incas porque les permitía filtrar el agua. No se olvide que la consideración de los incas, y posteriormente llegaremos a esto de la visión del camino del Inca, está pensada desde las escaleras en el sentido de que podamos obtener el agua de la lluvia y filtrarla. Uno de los problemas principales al construir en montaña es que las casas se van por la quebrada, porque no tienen cimientos, no tienen dónde sustentarse. Los incas lograron solventar esto, ¿sí? No se olviden también que los incas pudieron generar un proceso de moldear la piedra sin la necesidad de encontrar un elemento como, por ejemplo, el cemento como pegamento, sino que simplemente apisaban la piedra y el avance era principalmente en la conformación de la misma. Algo más sobre la arquitectura inca, no se olviden de las canchas, una consideración
que nos deviene hasta ahora. La palabra cancha es una palabra quichua, entonces la consideración de esos espacios abiertos que ellos tenían otro tipo de utilización nos vienen desde ellos. Y diferentes conformaciones que hemos visto, donde la más relevante siempre debería ser el camino del Inca. ¿Por qué creen ustedes que es importante el camino del Inca? No solo para ellos, sino también para la independencia y para nosotros. ¿Por qué será importante el camino del Inca? Porque conectaba a todas las comunidades. Una, la conexión de todas las comunidades. No se olviden, Camino del Inca unifica todo el imperio. Iba de norte a sur con su centro en el Cusco y sus ramificaciones. Otra consideración porque será importante también, por ejemplo, para la independencia. Un tema que no hemos entrado directamente, pero estuvo ligado a la colonización que estuvimos viendo. ¿Por qué será importante para los españoles, por poner un ejemplo, el Camino del Inca? ¿Por qué les fue importante a los españoles el Camino del Inca? ¿Qué creen ustedes? Por territorio. O sea, por el poder así ya pudieron capturarlos a todos. Bueno, fue una forma más fácil. Por Es el decir, engaño y ¿cómo? por la ¿Cómo? evangelización en América. A ver, de nuevo, Alison, no le escuché. A ver, sería que fue por una parte por el engaño, porque eran blancos y eso, y por otro lado sería la evangelización en América. Ya, muy bien. Y vamos a hablar ya de la consideración de la evangelización, pero ya unificando todos estos temas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la perspectiva del camino del Inca les permitió un mayor acceso y un fácil acceso a poder dominarles, porque ya tenían un lugar, un camino por el cual podían guiarse. ¿Por qué fue tan difícil conquistarles, por ejemplo, a las personas del Oriente? ¿O por qué fue difícil, por ejemplo, llegar a Esmeraldas? Acordémonos de los afrodescendientes en Esmeraldas, que no había una relación con los afrodescendientes, porque no existía esto. El camino del Inca es fundamental también para los españoles, porque les permite tener un acceso rápido a las comunidades adyacentes y dominarlas. La evangelización también se da por este proceso. La construcción de muchas de las carreteras están cercanas al camino del Inca. Fíjense ustedes en muchas de las carreteras de toda la sierra y muchas que conectan con la costa, están ligadas a los procesos detrás de esa carretera, detrás del ferrocarril. ¿Qué está? Un camino del Inca, algo que dejó el camino del Inca. Fue tan importante esta consideración del camino del Inca, no solo para los mismos incas, sino también para la conquista de los españoles. Vamos con las consideraciones entonces propias, ya entrando en tema de lo que tiene que ver con la colonia. Consideración de la colonia. Comienza la colonia en 1492 con la llegada de los españoles a América. Se extiende durante el siglo XVI principalmente y se van conformando diferentes posturas. La mitad colonial, que es una visión principal de cómo a los indígenas se les tenía sometidos, fue un servicio prestado por los mismos y que se daba por turnos. Rotaban cada cierto tiempo y trabajaban en las minas, en los batanes, en los obrajes y en las obras públicas. Era un trabajo forzado, planteado desde la visión de la conquista. Puntos relevantes, entonces, para retomar. Culturas precolombinas, aztecas, mayas, incas, donde los más relevantes para nosotros y en general son los incas. Construcciones incas que todavía se mantienen, principalmente la visión de lo que está en Perú. El camino del Inca, que fue muy importante para determinar esta colonización, llegada de los españoles en 1492, la conquista durante el siglo XVI y la implementación de diferentes formas para mantenerles sometidos. Una de ellas, mitad colonial, la encomienda como una de las más relevantes, las concesiones que la corona hacía a sus súbditos por servicios prestados y la evangelización, algo que ya se retomó y se dijo anteriormente. La evangelización, la implementación de elementos como la encomienda, la mita, el concertaje, fueron elementos importantes para tener dominados al pueblo indígena. En el siglo XVII, no olvidarse que comienza a entrar en crisis la encomienda y se instaura el concertaje.
Postura criticada desde la literatura también en nuestros pueblos y postura que no ha sido identificada sino hasta los levantamientos indígenas en el Ecuador y en América Latina. Estoy tratando de unificar rápidamente todas las posturas. Lo importante es que ustedes tomen en cuenta de lo que ya se ha visto cómo se va unificando estos criterios, porque estos criterios ya no son solo la época de la colonia desligada de la perspectiva de la época precolombina y de la independencia. Todos tienen una razón de ser y va generándose como un proceso. Bien, la relación de un hacendado y un indígena, no se olviden, eso es un concertaje. El hacendado entregaba un pedazo de tierra, el cual debía el indígena pagar. Este indígena que tenía su espacio de tierra lo pagaba por medio del trabajo. Tenía que dar una cantidad y esa deuda en realidad nunca terminaba pagándose, se incrementaba, lo que significaba que el indígena terminaba siendo esclavo del dueño de la hacienda. Es algo paradójico y hay que entender, los españoles llegan, conquistan, se apropian del territorio y les hacen creer a los indígenas que ellos son los que les están dando la posibilidad de trabajar, cuando en realidad el territorio era de ellos. Por lo tanto, hay que ser críticos con esto. La postura de los indígenas frente a la realidad en la cual están existiendo por la conquista, pero en realidad el territorio era de ellos y los españoles se introducen con la perspectiva del concertaje, diciéndoles que ellos generosamente como conquistadores les van a ceder un espacio de la tierra donde puedan cultivar a cambio de que la paguen. Este es un engaño y una forma de engaño que se introdujo a partir de esta perspectiva. Miren aquí en la imagen está un pedazo de tierra dado por concertaje a un grupo, una familia indígena. Detrás siempre un camino, la perspectiva de la conexión era muy importante para la información. Bien, esta imagen representa principalmente la perspectiva de la visión que se dio por la muerte de la gran cantidad de indígenas, que se dio principalmente por las enfermedades. No se olviden eso. Uno de los parámetros para introducir esclavos afrodescendientes en América es la muerte progresiva de los indígenas por las enfermedades. No, las enfermedades mató mucho más que las armas en América Latina. Y por lo tanto, la introducción de los indígenas, de los afrodescendientes a cambio de los indígenas está pensada desde esta perspectiva. Evangelización en América. Principalmente, no olvidarse las bulas papales, que eran principalmente estas perspectivas de los papas dando una concesión para que se cobre los diezmos. Quien iba a estar a cargo de este cobro era la corona española. En América Latina, el virreinato, los diferentes virreinatos, principalmente el virreinato de Perú, el que se iba a encargar del cobro de diezmos. Y la evangelización se introduce desde esta perspectiva, desde los cobros. La evangelización se dio, si no nos olvidamos, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Las autoridades creyeron que ya estaban evangelizados y principalmente en el siglo XVIII, el padre Francisco de Ávila descubrió escondidos estatuillas, ancestros y amuletos. Esto le llevó a lo que se llamó la extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías fue un nuevo comienzo de la evangelización, pero de una forma más violenta, porque fueron algunos indígenas sentenciados, asesinados y muchas de las idolatrías quemadas en la plaza pública de Lima. No se olviden de esta perspectiva y principalmente está pensada la visión de la extirpación de idolatrías y la evangelización en América como una forma también de la dominación. Dominación por medio de la tierra, dominación por medio de la religión. Al imponer la religión, los españoles les van a decir necesariamente qué es lo bueno, qué es lo malo. Se adhieren o pagan las consecuencias por no seguir
este criterio. Uno de los casos particulares desde la llegada de los españoles, no se olviden de Atahualpa, que fue asesinado y murió después de la consideración de no adherirse a esta perspectiva también. Finalmente, hemos estado revisando rápidamente la postura del esclavismo en América Latina y hemos dicho que la introducción del esclavismo está dado principalmente porque los indígenas estaban muriendo por las enfermedades introducidas por los españoles, porque en ciertos territorios, por ejemplo, si hablamos directamente de la extracción de la caña, del tabaco, que tienen que ver con el oriente, con la Amazonía o con la parte del Caribe, principalmente los indígenas no estaban adecuados a ese clima. Por lo tanto, se introdujo a los afrodescendientes. No olvidarse, diferencia hacienda-plantación. ¿Alguien rápidamente diferencia hacienda-plantación? Era que la hacienda contenía varias plantas y la hacienda solo contenía un tipo de planta. Ya, muy bien. La plantación es solo de un producto y son de varios productos. Aquí cosechamos papas, choclo, a veces diferentes tipos de elementos que se han cultivado siempre en la sierra, sobre todo raíces. Y en la plantación solo hablamos de un elemento. Como pueden ver, la caña de azúcar, que fueron uno de los elementos más importantes dentro de la conquista y la implementación de los esclavos afrodescendientes. No olvidarse que hay una diferencia. La esclavitud ha venido dándose durante toda la humanidad y se ha dado principalmente en las civilizaciones, hablemos de conquistadoras o de conquista, que tienen una perspectiva en este sentido. Pero en la época antigua, ¿cuál era la diferencia con la perspectiva en América? ¿Cuál era la diferencia de los esclavos por ejemplo, en Egipto con los esclavos en América Latina? ¿Alguien recuerda? Pues el objetivo era construir una ciudad para que sea más próspera. Ya, muy bien. En la antigüedad era la perspectiva, sí, y acá. Ya. Ahí eran, ¿cómo sería? Como robados, eran tratados como animales. Obviamente en Egipto también, pero también se los consideraba por decir, existía una guerra y los que perdían la guerra se hacían esclavos de aquel ganador de la guerra. Muy bien. Aquí era prácticamente como que no eran humanos en la consideración principal de que simplemente tenían el objetivo de ser mercancía. Es uno de los criterios principales. Desde la época colonial, el momento que se introducen a los afrodescendientes para la esclavitud y para que vayan generando los procesos de avance en las plantaciones, se les considera directamente como mercancías, son objetos. Aquí les permitieron de cierta forma al pueblo construir la civilización. Acuérdense, la Biblia está cargada de estas perspectivas donde los pueblos oprimidos pudieron liberarse. Aquí, como eran objetos, fue mucho más complicado y tenían que comprar su libertad. No se olviden del triángulo comercial, cómo funcionaba principalmente este triángulo comercial, directamente pensado en cuanto a todos los elementos que obtenemos de América Latina están, en general, de América están llevados y guiados para ser producidos y elaborados en Europa para volver a capturar a esclavos y llevarlos nuevamente a América para que vuelvan a seguir produciendo. Ese es el triángulo del comercio fundamentado en la esclavitud. Finalmente vamos con la superioridad racial. No se olviden que desde la época colonial está planteada la perspectiva de las castas y se plantea la perspectiva de castas para que cada uno de los elementos de la casta tengan una prioridad o no en la sociedad y así poder tenerles controlados. Dependiendo de las mezclas, según la época se hablaba de razas, la determinación de cada una de estas castas les permitía o no el acceso a una visión. Por lo tanto, la conformación de la sociedad esclavista, de la sociedad de la época colonial, estará pensada desde la superioridad racial. Siglo XVI,
Hablamos principalmente que está dándose la evangelización, no se olviden de eso, en América Latina se está dando la evangelización hasta el siglo XVII, se toman todo el siglo, pero hay lugares como Esmeraldas que no se adhieren a estas perspectivas y generan los cacicazgos, grupos sociales con un líder afrodescendiente y también la incursión de Alonso de Illescas, que fue un afrodescendiente que se liberó por la colisión de un barco y es uno de los líderes, al igual que lo fue Machangué, que conformaron una sociedad que se iba a contraponer a las visiones principales de los españoles. Por lo tanto, aun cuando los afrodescendientes tienen un criterio diferente a los esclavos de otras partes del mundo, como Roma, como Grecia, como Egipto, casos particulares como el del Ecuador muestran que ciertos afrodescendientes tuvieron la posta para la liberación, ¿sí? Bueno, una diferenciación con los afrodescendientes del Chota, no olvidarse que los afros del Chota principalmente estaban direccionados hacia la hacienda, la Iglesia Católica era la que estaba a cargo, principalmente los jesuitas, de los esclavos en el Chota y no tuvieron el mismo proceso que en Esmeraldas, ya que en el Chota y toda la parte del Valle del Chota en Imbabura está direccionada hacia la hacienda, tenían un mayor control y la iglesia tuvo desde la evangelización un proceso importante en esta consideración de la esclavitud. No fue solo en la inmersión de la religión, sino también el dominio. Ayudaron a muchos indígenas a que puedan estudiar, pero muchos afrodescendientes también estuvieron ligados a los procesos de dominación por medio de la Iglesia Católica.